Hola, muy buenos días a todos, buenas tardes. Gracias por sumarse a esta nueva actividad que hacemos en Help Systems para nuestra querida plataforma IBMI. Hoy vamos a hacer nuestro Security Tour este año 2021, donde vamos a ir recorriendo, paseando por temas de la seguridad orientados especialmente a esta plataforma. Así que muchísimas gracias por sumarse. Esta actividad forma parte de las actividades que normalmente hacemos en Help Systems para difusión de, mucho conocimiento relacionado con automatización y seguridad, que son los dos temas que abordamos siempre en Help Systems, pero hoy vamos a hacer foco en la plataforma IBMI. Así que gracias por eso, por estar presentes. Les cuento por mi parte. Me voy a presentar, mi nombre es Amneris Teruel, soy especialista en la plataforma IBMI, trabajo en Health Systems desde hace muchos años y para mí es un gusto hacer estas actividades con ustedes. Este año IBM me galardonó con un premio que es ser IBM Champion, estoy muy orgullosa de eso y lo agradezco mucho a IBM y lo agradezco también a la audiencia que siempre me apoya y me sigue y hace que estas cosas sean posibles. Así que hoy voy a ir guiándolos, hoy y mañana, porque esta actividad la vamos a hacer en dos partes. Voy a hacer su guía de turismo en este viaje de seguridad. ¿Sí? Les recuerdo que toda esta actividad que estamos haciendo está siendo grabada, entonces cuando terminemos les vamos a enviar la grabación de la sesión más los materiales que compartamos hoy, ¿sí? La presentación, más otro material adicional, ¿sí? Y lo vamos a estar enviando recién mañana cuando hayamos hecho las dos jornadas. La idea es que hagamos dos jornadas de 1 hora y algo cada una. Al final de cada jornada vamos a poder hacer preguntas y respuestas. Ustedes pueden escribir las preguntas en el panel de chat. Las pueden ir escribiendo en cualquier momento y después hacia el final, si nos queda tiempo, recorro un poco las preguntas y trato de ir respondiéndolas y compartiéndolo con ustedes. El comandante de la aeronave es Robin Tatam, que es el autor de gran parte del material que vamos a compartir hoy, así que bueno, gracias Robin por darnos toda esta información que hoy voy a compartir con ustedes. Y antes de empezar, voy a hacerles unas preguntas. Vamos a ir conversando, una manera un poco especial de conversar, que son los pollings, ¿no? Donde voy a compartir con ustedes un polling en particular, que es este, ¿sí? Donde les pregunto, ¿sí? Si ustedes creen, ¿no?, que su estrategia de seguridad del día de hoy es válida para lo que es el trabajo remoto, o si requiere ajustes, o no están seguros. Gracias por ir respondiendo. Voy a quitar la cámara por si alguno tuviese dificultades de ancho de banda. Bueno, gracias por responder y les voy a compartir los resultados. Ahí está con share. Y fíjense, ¿no? El 29%, casi el 30%, dice que sí, ¿no? Que siente que la estrategia de seguridad es adecuada para el trabajo virtual. Y es interesante porque el año pasado, en este evento, hice la misma pregunta y eran menos los que habían contestado el sí, lo cual significa que este año que pasó, desde el último Security Tour hasta hoy, probablemente todos hayan ajustado sus políticas de seguridad. Un 50% dice que requiere ajustes, algunos no están seguros. Bueno, y esta es la pregunta casi obligada, ¿no? Con esta realidad que se nos presenta de trabajo remoto, de no poder asistir a las oficinas, de trabajar mucho virtual, que bueno, que es y fue un desafío fuerte en este último tiempo. Y con este recorrido que vamos a hacer, vamos a ir poniendo alguna cuota de conocimiento sobre esta realidad. Así que vamos con el primer tramo de nuestro viaje. Vamos a hacer de Argentina a España. El avión está despegando, así que vamos a recorrer en este viajecito, que es el tramo quizás más largo, al menos en la teoría de este juego de viajar de país en país.
vamos a hablar de las ciberamenazas, ¿no? Y un poco una mirada actual de eso. La realidad es que hay toda una estrategia de crimen informático clarísimo en el mundo, nadie es inmune. En el mundo IBMI nosotros en general estamos tranquilos porque es una plataforma muy segura, por la historia que tiene. Sin embargo, no podemos ser ciegos a la realidad del contexto, ¿no? Y esto que les comparto es una parte del malware report de este año que hacemos en Health Systems con Cyber Security Insiders, donde lo que preguntamos es si a los encuestados, dice si su organización ha sufrido ataques de ransomware en el pasado, y el 41% dijo que sí. O sea, fíjense, ransomware, ¿no? Donde es una particularidad del mundo de las amenazas informáticas, el 41% dijo que sí. Esa es una cifra muy grande, cosa que es algo que puede ocurrir en nuestra organización si es que aún no ocurrió, y es algo que tenemos que asumir, ¿sí? Y después otra pregunta que también se hizo en este estudio es, en los próximos 12 meses, ¿cree que el malware y el ransomware serán una amenaza mayor o menor para las organizaciones? Y el 75% dijo mayor, ¿no? O sea, hay una conciencia genérica en todo el mundo de la tecnología donde sabemos que las ciberamenazas van en incremento, ¿no? Entonces, frente a esta realidad, qué importante es, ¿no?, empezar a informarse, a tomar acción, no asustarse, sino simplemente ser conscientes y trabajar para ello. Otra cosa que también quería compartir con ustedes, y esto es de un estudio de IBM, ahí tienen el link en el material para si lo quieren ver por ustedes mismos, ¿no?, donde se analizan, digamos, los vectores de ataque, digamos, de todos los ataques que hay, donde hay muchos, ¿no? Donde hay ingeniería social, ¿sí? Una persona dentro de la organización maliciosa, errores del sistema, bueno, diferentes vectores, ¿no? Entonces, por cada uno de ellos se analizan el costo de cada data breach y, a su vez, la frecuencia, digamos, con la que aparecen el uso de estos vectores, ¿no? Entonces, si se fijan, acá tenemos que el que más se usa son credenciales robadas, ¿no?, comprometidas, o sea, cuando te roban el usuario y la contraseña y hacen uso de ese usuario y contraseña para fines no deseados, ¿no? Entonces, qué importante es poner cuidado en este aspecto. Bueno, después sigue el phishing, y acá también quería focalizarme en, acá el informe dice cloud misconfiguration, o sea, todo lo que es errores o falencias en la configuración de la nube. Sin embargo, cuando después mirás el informe a detalle, no solo habla de cloud, sino de misconfiguration desde un punto de vista general, o sea, falencias en la configuración de los sistemas en general. Y son estos dos temas en los que quiero como también despertar una alta atención. Todo lo que sean errores de configuración es algo que claramente está a nuestro alcance para mejorar, claramente, ¿no? Entonces ahí uno puede atacar fuertemente, y obviamente el uso de las credenciales o hurto de credenciales también es algo en lo que podemos hacer mucho foco. Mirado desde, repito, desde la plataforma IBMI. Después hay un montón de otros vectores que para quienes estamos con la plataforma IBMI nos parecen más lejanos, ¿no?, que se encargará la gente de control perimetral, de las redes, ¿no?, y de todos los accesos externos que pueden tener la organización. Pero quería hacer foco en estos dos como para poner un warning, y que son acciones en las que sí podemos trabajar directamente. Cuando pensamos en los posibles malos actores que puede haber en una organización, tenemos los externos, y claramente estas organizaciones del crimen informático, pueden ser otros malos actores, organizaciones de competencia. Las entidades gubernamentales también están muy afectadas a veces por intereses políticos que puedan tener malas intenciones respecto de los datos que podemos tener en nuestra organización.
Esto respecto a los externos, ¿no? Y después están los internos, ¿no? Que los malos actores internos muchas veces se confunde, yo escucho muchísimo en el mundo del IBMI especialmente, que hay mucha confianza entre los que trabajamos con la plataforma, los compañeros de trabajo, y eso es muy bueno, ¿sí? Desde un punto de vista social. Sin embargo, hay muchas veces que se producen, digamos, data breaches o pérdidas de información, ¿m? Por situaciones de acciones internas que no necesariamente son maliciosas, a veces es accidental, ¿sí? O negligencia, falta de conocimiento que hace que se exponga información, que se vulnere información, que se dé acceso a cierta información sensible cuando no debería ser. Eh, y también una reflexión importante respecto de la seguridad. Cuando uno siempre se plantea la seguridad, al menos lo que se escucha en el último tiempo, ¿no? Es, bueno, que nadie tenga acceso a información indebida, ¿no? Que, eh, que no llegue a ser pública información sensible, que eso está súper bien. Pero no debemos olvidar un aspecto súper importante y un pilar de la seguridad, que es la disponibilidad de hardware y la disponibilidad de las aplicaciones, ¿no? Esta mirada de que cualquier inconveniente en la seguridad puede hacer que nuestras aplicaciones queden indisponibles, ¿no? Y que eso es tan vital para el negocio como también cualquier acción que nosotros querramos hacer de prevención. Existen acá enumeramos 8 errores frecuentes, ¿sí? Que hacen que setear bien la seguridad a veces sea un problema. Y voy a contar un poquito de cada uno. Por un lado es no aceptar la exposición corporativa ante un incidente de seguridad. No, eso a nosotros no nos va a pasar. O si hay un ataque, el IBMI, para que lleguen al IBMI es súper difícil. Bueno, no nos confiemos, ¿no? Aceptemos la posibilidad de que puede haber un accidente de seguridad, ¿sí? O un incidente de seguridad, y tenemos que estar preparados para eso. Otro problema es que muchas veces no se desarrolla ni se prueba un plan de respuesta ante incidentes, ¿sí? Es fundamental tenerlo, ¿sí? Y se debe tener un plan de acción bien concreto, ¿no? Quizás tenemos planes DRPs para desastres, para indisponibilidad de aplicaciones. Cuando tengo, no sé, esquema de alta disponibilidad, que si sé que mi plataforma productiva se cae, automáticamente salgo andando en el equipo de contingencia. Todo eso está muy bien planificado en general y nadie lo pone en duda. Sin embargo, hay que tener un plan semejante, pero ante incidentes, ¿sí? ¿Qué pasa si detecto en mi IBMI accesos no deseados que entran por ODBC y leen datos? ¿Qué hago con eso? Inhabilito el usuario, bajo el ODBC, le pongo seguridad al archivo, ¿no? Si bien, digamos, en una respuesta ante incidentes uno no puede hilar tan finito como el ejemplo que doy, pero ante la detección de una situación anómala, ¿qué hago? Pongo un antivirus y detecto aparición de virus en mi IFS, o detecto que se han cifrado algunos objetos en el IFS de mi IBMI. ¿Sí? ¿Qué hago? ¿Cómo actúo? Bueno, ese plan no lo podemos dejar librado al azar, no debe ser algo que decidimos en el momento de la contingencia, ¿sí? Sino que debe estar preestablecido. Otro error frecuente es confiar en una única tecnología para prevenir un incidente de seguridad. No podemos confiarnos, y otra vez vuelvo hablando para quienes estamos en la plataforma IBMI, ¿no? No podemos confiarnos en la seguridad perimetral de la red, ¿sí? Todos bien sabemos que la seguridad es por capas y todos tenemos la responsabilidad de cuidar esa seguridad, ¿no? Entonces, confiar en que no vamos a tener incidencias externas porque tenemos un firewall excelente o tenemos una seguridad de red muy trabajada, ¿sí? No es suficiente. Siempre tenemos que avanzar sobre eso. Número 4, no monitorizar y emparchar vulnerabilidades de forma continua. Se sabe claramente que gran parte del 80% se consideran violaciones de seguridad
evitables y muchísimos, ¿no?, son debido a la no aplicación de parches. La verdad que si uno en su organización sufre un incidente de seguridad y la razón es que se utilizó una vulnerabilidad de la cual ya existía un parche, uno se siente hasta como una, no sé, vergüenza profesional de decir, ¿cómo no lo hice? Bueno, hay que estar al día, ¿sí? No debemos ignorar la posibilidad de amenazas internas. Lamentablemente, a veces tenemos que, más allá de la confianza que podemos tener en los compañeros de trabajo, por esa misma confianza y como forma de proteger a nuestros compañeros de trabajo, hay que establecer políticas claras de lo que es la actividad del personal interno, especialmente operadores, administradores. A mí muchas veces me pasa cuando trabajo, hago actividades con clientes, que quizás nos ponemos a trabajar en un equipo y me dan un usuario súper poderoso, ¿sí? Y muchas veces planteo, ¿estás auditando a este usuario? Porque me preocupa, ¿no? Porque me interesa que sí se esté auditando, porque llegado el caso de que hubiera algún problema en la organización, que claramente quede registrado lo que yo hice con ese usuario poderoso. Entonces, establecer políticas de seguridad protege a quienes estamos trabajando. Y no a la inversa que uno piensa que restringe el trabajo o las posibilidades. Las compañías de seguros, muchas veces decir, bueno, si hay un incidente de seguridad, tengo un seguro para tal fin. Bueno, las compañías de seguro cada vez están hilando más finito en esa letra chica de qué condiciones se tienen que cumplir para que el seguro responda. No pensemos que los datos que tenemos almacenados no son valiosos. Muchas veces dicen, bueno, pero ¿quién le puede interesar esta información que yo tengo guardada aquí? Lo cierto, y esto nos lo dicen siempre en Health System, ustedes saben que tenemos un equipo de trabajo orientado a todo lo que es detección de actividades maliciosas, pen testing, etcétera, y tenemos un equipo de desarrollo y de investigación, ¿no?, donde se dedican justamente a investigar, descubrir nuevas vulnerabilidades, técnicas de hackeo. Y ellos nos dicen, o sea, cuando uno intenta penetrar una plataforma, sea la que sea, o una organización, no sabe necesariamente lo valiosa que es la información que hay dentro, ¿sí? Hace el acceso, toma, roba la información y después uno verá si es valioso o no. Pero también sepan que en la dark web todo se vende, todo se ofrece, valioso o no valioso. Y después, otro tema es, no crean que siempre un incidente de seguridad es una violación de los datos, ¿sí? Hay veces que puede haber un incidente de seguridad que por suerte no pone en juego los datos, pero sí puede poner en juego la disponibilidad de las aplicaciones, ¿no? Entonces, bueno, también distinguir esto de que un incidente de seguridad es cualquier inconveniente relacionado con la seguridad que puede traer consecuencias a la organización. El extremo sería una pérdida de datos, una violación de los datos, ¿no? Pero entre el camino del incidente hasta la pérdida de datos o de violación de los datos hay muchos matices y todos esos debemos resguardar. Y acá voy con una segunda encuesta. Vamos a jugar un poco. A mí esto de a veces en los webinars, el hecho de no poder interactuar con ustedes de manera directa me cuesta, yo que soy tan habladora. Así que esto de los pollings me ayuda a tener este intercambio. Y acá voy a preguntarles, ahí va. Estos malos actores que estuve hablando recién, ¿sí? ¿Cuáles ustedes sienten que están más expuestos, ¿no? A los internos maliciosos, interno negligencia accidental, externo criminal, externo competencia, ¿sí? Y esto un poco varía mucho esto respecto a la realidad de la organización de cada uno, ¿no? Así que bueno, gracias por contestar. Veo que son muchas las respuestas, veo crecer las rayitas, ¿sí? Y bueno, voy a cerrar el polling, 3, 2, 1, cierro, comparto. Y miren qué interesante, ¿eh? El mayor porcentaje es riesgo interno
por negligencia o accidente. Y acá remarco lo que veníamos hablando recién, ¿no? Establecer políticas de seguridad claras ayuda a quien está trabajando internamente, ¿no? Para que accidentalmente no cometa errores o que por negligencia o por desconocimiento también haga cosas indebidas, ¿no? ¿Quién? No sé, yo tengo un recuerdo clarísimo de un error accidental, era muy jovencita, estaba trabajando en la máquina de producción de un cliente, estaba con el SQL mirando cosas y hice un update y les puedo asegurar que di el enter y después de dar el enter me di cuenta lo que había hecho, quería volver el tiempo atrás y ya no podía. Bueno, un tema accidental, ¿no? Y esta costumbre, y en este cliente que les digo, tenía un usuario poderoso que podía no solo mirar los datos en producción, sino además actualizarlos. Y no lo necesitaba, solo necesitaba consultarlos. Entonces, remarcando eso, si hubiera tenido un usuario que solo me dejaba ver los datos, se hubiera evitado este problema accidental. Bueno, después me tuve que quedar muy después de hora para arreglar lo que había hecho. Seguimos. Pasemos ahora a nuestro segundo tramo del viaje. ¿Sí? Vamos a dejar la temática de las ciberamenazas y vamos en esta parte del tour a viajar desde España a México. Volvemos al continente americano y vamos a hablar de cumplimiento. Y acá vamos a aclarar algunos términos, ¿no? Términos que usamos todos los días, pero está bueno siempre repasarlos. Seguridad, ausencia de peligro o riesgo. Sabemos claramente que en el mundo de la informática estar en un ambiente 100% seguro es imposible. Es un ambiente absolutamente cambiante, donde hay muchos intereses justamente por vulnerar, digamos, la seguridad, ¿no? Entonces, la seguridad, si la definimos como la ausencia de peligro, es la meta final, ¿no? Nosotros recorremos todo el camino permanentemente para lograr la menor aparición de peligro o de riesgo, pero es como una meta que siempre se va corriendo un poquitito más, ¿no? Nunca llegamos a ese final porque el camino de la seguridad es un trabajo continuo y de siempre. Además, tenemos que ser conscientes que la seguridad tiene que tener una mirada holística. Yo veo mucho en los clientes un esfuerzo enorme, ¿no? O muy concentrado en esta parte del gráfico, ¿no? La seguridad de la información y configurar bien los permisos y las contraseñas y las listas de autorizaciones y seguridad adoptada y cerrar el public, y que está fantástico, ¿sí? Pero a veces se descuidan otros aspectos, que puede ser o bien la seguridad física o bien las personas y los procesos. Y acá quizás me hago más foco en personas y procesos. ¿De qué sirve que tengamos un esquema de seguridad súper sólido, ¿sí? O muy bien, muy robusto, cuando después, no sé, un operador le presta su contraseña al compañero cuando se va a vacaciones, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? O cuando ante la menor problema damos all object para que las cosas salgan andando, ¿no? Entonces, es muy importante balancear, ¿no? Los diferentes aspectos de la seguridad, porque reforzar excesivamente una no necesariamente hace que la seguridad sea completa, ¿no? Debe ser un crecimiento bastante homogéneo. Y acá aparecen también otros términos, las regulaciones, ¿no? Que la descripción es una norma estándar para alcanzar la seguridad, ¿sí? Es la ley, es lo que tenemos que hacer o deberíamos hacer, ¿sí? Y cumplimiento es lo que nosotros hacemos para alcanzar la regulación, ¿no? Lo que hacemos para ajustarnos a la regla, el orden que ponemos para, eh, para cumplir con esa normativa. Ahora bien, las regulaciones requieren interpretación, ¿no? Y ustedes saben, cuando te pones a leer una regulación, además de que es muy aburrido, no sabes exactamente qué te están pidiendo, ¿sí? Entonces ahí aparece la interpretación, ¿no? Entonces,
¿quiénes interpretan? Y generalmente son los auditores los que terminan haciendo la interpretación final y que después cuando en tu organización un auditor está haciendo una auditoría, te traduce justamente eso que pide la regulación a lo que lo baja a tierra, ¿no? Entonces, por ejemplo, los accesos a cuentas privilegiadas deberán, bla, 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 bla. ¿Qué es una cuenta privilegiada? Entonces, quizás el auditor dice, en el IBMI, para mí, los privilegiados son los all object. Puede ser una interpretación. Otros podrán decir, los privilegiados son los que tienen cualquiera de los permisos especiales. O privilegiado es cualquiera que pertenece a un grupo, y ahí empiezan los matices, ¿sí? También, no sé, PCI habla de usuarios poderosos. ¿Y qué es un usuario poderoso? ¿No? Entonces, bueno, somos víctimas o protagonistas de estas regulaciones con sus interpretaciones, y cada uno de nosotros tendrá que cumplir, digamos, con esta interpretación puntual que cada auditor puede hacer. Sin embargo, nosotros podemos hacer una lectura bastante fehaciente, ¿no?, de esas interpretaciones. Lo que sí siempre sugerimos es que no poner la mirada solo en el cumplimiento como tal. Bueno, viene el auditor, viene el 30 de septiembre, tengo que tener esto así, después cuando el auditor se va a abandonarlo, porque si bien, bueno, levantar los puntos de auditoría, sabemos muy bien que es indispensable para las organizaciones y todo, es una pérdida de esfuerzo. ¿Qué tal si le sacamos provecho a ese esfuerzo? Entonces, lo que siempre proponemos, esta mirada como positiva, nosotros apuntemos a la seguridad, ¿no? Y después el cumplimiento, nada, vendrá por añadidura, ¿sí? Pero apuntemos no al, digo, el 30 de septiembre para poner una fecha, pero no a la fecha en que van a venir los auditores, sino tengamos una mirada largoplacista y apuntemos a una seguridad amplia. Quizás algunos de ustedes tengan que cumplir con regulaciones, probablemente con si almacenan información de tarjetas de crédito, datos personales, si tienen una empresa pública, que cada vez quienes tienen que cumplir con regulaciones de mercado son más y más organizaciones. Pero hay algunas organizaciones que me dicen, no, yo por ahora no tengo que cumplir ninguna regulación, ¿no? Y eso, bueno, genial en algún aspecto, porque, bueno, no tenés la presión externa. Sin embargo, todos deberíamos tener por lo menos una política de seguridad corporativa. Si no es externa, escribámosla y no empecemos de cero. Podemos tomar de base una de las normativas de mercado, no sé, tomar PCI, tomar SOX o tantas otras, y definir una política clara de seguridad corporativa, ¿no? Y eso generalmente se define con un comité. Es importante involucrar a la dirigencia de las organizaciones, porque esto va a tener consecuencias en el día a día de la organización. Entonces, que haya directivas a nivel corporativo, a nivel global, después que pueda haber variantes geográficas o por división, cuáles son las reglas de privacidad, qué clasificación se le va a hacer a los datos, qué tratamiento se le va a dar a los datos confidenciales, a los datos públicos, a los datos de acceso restringido, cuáles son las políticas de contraseñas que se van a establecer y que a veces fastidian tanto a los usuarios finales. Ahí también, importancia de que se involucre la dirigencia, cuáles son los accesos que se van a dar, etcétera. Entonces, gran recomendación, si no tenés una normativa externa que te obliga o te ordena el orden a establecer, es interesante establecer una política de seguridad corporativa. Y en base después a esa política de seguridad, vas a tener tu plan de respuesta a incidentes, ¿no? Porque una vez que sepas qué querés cumplir, después vas a poder establecer, bueno, cuando no se cumple esto, voy a tomar tal o cual acción. Pero si vos no tenés el patrón de qué es lo bueno o qué es lo que querés que ocurra, es difícil que puedas establecer un plan del incidente, porque el incidente en definitiva es detectar situaciones que uno no quiere que ocurran. Y cuando tengan este plan de respuesta a incidentes, pruébenlo, hagan un simulacro, establezcan pautas, así como se hacen simulacros de desastres, se hacen los fines de semana roll swaps simulando una
indisponibilidad de las aplicaciones. Lo mismo se puede hacer con los ciberincidentes. Así que a trabajar mucho con eso. Pasemos ahora a otro tramo de nuestro tour de hoy. Vamos a ir de México a Honduras en este viaje, donde vamos a hablar del estado de la seguridad y su evolución. Con el tiempo que ha transcurrido desde que nació el IBMI hace 30 y un poquitito años atrás, ¿sí? Claro, el mundo cambió tanto, creo que ni nos podíamos imaginar cuando estábamos trabajando frente a este tipo de terminales lo que hoy podemos hacer, ¿sí? Creo que no, y por eso, como pensábamos la seguridad en ese momento, hoy ya no aplica, ¿no? Entonces, claro, en ese momento no había internet, no había redes, teníamos las terminales conectadas por twinaxial, el exterior, pero nada, no había forma de conectarte con el exterior. Entonces, la seguridad interna del sistema, la seguridad, era muy fácil. Vos eliminabas la línea de comandos, ponías menús, las aplicaciones también controlaban la actividad, listo, estoy tranquila, ¿no? Entonces, claro, esto ya está, eran días felices porque estábamos muy tranquilos. Más allá de que hoy los menús siguen existiendo, y no está mal en la medida en que respondan a una necesidad puntual y que den respuesta al negocio, ¿sí? Las cosas han cambiado, ¿sí? La seguridad por menú y por aplicaciones no son más suficientes, ¿sí? Hay que sumar a esto más controles. No es que se invalidan, pero pasan a ser laxos, insuficientes. Entonces, claro, cuando hacemos upgrades y ponemos nuevas versiones del sistema operativo, con todos los beneficios que traen, después vamos a hablar un poquitito de todas las nuevas funcionalidades que traen las versiones del sistema operativo relacionadas con seguridad, que son fantásticas, es genial, pero nosotros vemos claramente en nuestros clientes, ¿no? Que van pasando, ¿no? De Power 8 a Power 9, ahora con el Power 10, que es una luz, y con las nuevas versiones del sistema operativo y los nuevos TRs. Sin embargo, generalmente el upgrade es un salvado, restauración, y tengo el mismo equipo, pero con un avión, con mayor velocidad y estoy feliz. Pero esas son migraciones que no incluyen necesariamente mejoras en su contenido, ¿no? Sino más que nada en la forma y en la velocidad. Claro, frente a la pantalla, ahora cuando esto que era en una terminal 5250 la ponemos en una linda notebook como está en este dibujo, claro, aparecen factores de mayor riesgo. Internet, la red, conectividad con el exterior. Muchas veces los administradores del IBMI me dicen, no, yo estoy bastante tranquilo porque el IBMI no lo tengo expuesto a Internet. Yo creo que el 99% no lo tiene expuesto a Internet, como tampoco tenés expuesto a Internet generalmente un mainframe o servidores así corporativos gruesos, ¿sí? Pero todos están con un acceso indirecto. Sabemos que hoy cualquier factor de ataque, ¿sí? Da muchos saltos adentro de la red para llegar a sus objetivos finales. Entonces, la conectividad con el exterior está, nos guste o no nos guste, ¿sí? Y después, ¿qué pasa desde un punto de vista de la seguridad interna? Claro, los comandos, antes los podía ejecutar solo por la línea de comandos, hoy los puedo ejecutar por muchos servicios, ¿sí? Por comandos remotos, vía FTP, incluso vía ODBC, ¿no? La pantalla con las opciones de menú ya no es suficiente, ¿no? Entonces, sepamos que esto es así y hay que sumar capas, ¿sí? Claro, nosotros sabemos que el IBMI es muy sólido respecto a seguridad, ¿no? Entonces, a veces a mí me preguntan, bueno, pero el IBMI es menos vulnerable que un Linux o alguna variante de Unix. Es difícil, o sea, de contestar. Sí que es una plataforma maravillosa, ¿sí? Y muy sólida al momento de las posibilidades que nos da de configuración. De hecho, esto es una imagen bastante antigua de la página de IBM, donde decía que
el IBMI es considerado uno de los sistemas más seguros de la industria, ¿sí? Pero que esto no nos haga cruzarnos de brazos y ya está, y descansar, ¿sí? Acá les comparto una imagen de la página de la organización Mitre. No sé si la conocen. La organización Mitre es la organización que se encarga de asignar los CVEs. Es decir, ante las vulnerabilidades que aparezcan en cualquier plataforma, ellos les dan un ID, ¿no? Para que cada vulnerabilidad tenga su nombre, y después cuando se hacen los parches, ¿sí? Vos sepas qué CVEs ese parche bloquea o mitiga. De hecho, para generar un CV, hay todo un proceso. Probablemente muchos de ustedes lo conocen, pero lo comparto. O sea, cuando alguien hace, les cuento cómo es la dinámica dentro de Help Systems. Tenemos el equipo de desarrollo, de investigación, que busca vulnerabilidades. Entonces, hay un compañero mío que dice, yo encontré una vulnerabilidad para esta plataforma, para este software, con todas las características. Entonces, ¿cuál es el proceso, digamos, de hacker de sombrero blanco, ¿no? Es para ayudar al mercado a que esto, a que la seguridad progrese. Entonces, por un camino formal, se le notifica al proveedor de esa vulnerabilidad. Por ejemplo, si encontraste una vulnerabilidad en algún producto de Microsoft, se comunicas con Microsoft y les decís, encontré esta vulnerabilidad. Microsoft lo prueba, comprueba la vulnerabilidad, y si la valida, entonces hace el parche para mitigar esa vulnerabilidad y se registra oficialmente el incidente. Bueno, ¿y por qué di toda esta introducción? Si ustedes entran a esta página, cbe.mitre.org, van a ver que hay una lista de vulnerabilidades donde vos puedes filtrar por diferentes criterios. Y si filtras por IBMI, aparecen vulnerabilidades. Claro que las tiene, no es invulnerable, ¿sí? Fíjense, acá habla de un servicio SMTP en el IBMI con tales o cuales versiones que permite al attacker, pum, 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 ¿sí? Acá, IBM 7.2, 3 y 4, si ejecutás un comando SQL complejo bajo ciertas circunstancias, entonces podés adoptar permisos. Las vulnerabilidades están. Entonces, es importante, más allá de que es un sistema muy seguro, ¿sí? Es importante estar siempre actualizados con los parches, porque justamente si aquí está en la lista de incidentes de Mitre, ¿sí? Es porque IBM está notificado y porque IBM ya sacó el parche. Entonces, la realidad del IBMI es potencialmente seguro. Hay que configurarlo para que sea seguro. ¿Que tiene todas las herramientas y todas las armas? Sí. Y acá aparece este triángulo de la responsabilidad, ¿no? Porque, claro, cuando estamos con nuestro IBMI y queremos asegurarlo, aparecen diferentes actores. Por un lado, IBM como proveedor del sistema operativo y sus funcionalidades nativas. Después tenés los proveedores de software, quienes escriben las aplicaciones, ¿sí? Y después estamos quienes gestionamos, ¿no? Usted, yo, vos. Claro, y acá entran varias cosas. Por un lado, lo que provee el sistema operativo, que nos da muchísimas funcionalidades, hay valores por defecto que vienen en el sistema operativo. Cuando vos sacás el IBMI de fábrica, trae valores por defecto, bueno, no sé, cuestionables, que hay que mejorar. Son valores por defecto un poco abiertos que uno debe modificar. Con lo cual, a no confiarse con los valores predefinidos o que vienen de fábrica en los diferentes componentes de la seguridad. Después, por otro lado, los proveedores de software muchas veces desarrollan mucho las aplicaciones orientadas a las funciones de negocio, la seguridad queda un poquito de lado y, bueno, cuando llega el momento de conjugar el software con la seguridad, ahí empiezan a aparecer ruidos. Y bueno, y en el medio de esto, ¿no? Están las personas, nosotros, quienes debemos hacer que la seguridad del IBMI sea sólida. El IBMI, como venimos diciendo, digamos, tiene una sofisticación y un nivel para ajustar la seguridad fantástico, ¿sí? A nivel mundial. Pero
¿Se explota realmente esa potencialidad? En general, cuando uno mira o escucha de las diferentes organizaciones, hay temas que no se duda, ¿no? Por ejemplo, la seguridad física es algo que está muy bien implementado en la mayoría de las organizaciones, con cámaras de videos, data centers, control de las visitas, llaves, etcétera. También las organizaciones están muy bien protegidas en todo lo que es seguridad perimetral, firewalls, VPNs, que ahora con el uso intenso que están teniendo, cada vez se fortalecen más y más, la segmentación de las redes, zonas desmilitarizadas. Bueno, esto está generalmente muy bien llevado adelante en las organizaciones. Sin embargo, vemos que cuando uno mira el corazón, y generalmente el IBMI es corazón en las organizaciones, ¿sí? Algunas quizás es la plataforma principal donde están los datos corporativos de los aplicativos principales, otros no, puede ser en organizaciones muy grandes, a veces el IBMI es alguna aplicación satélite, sin embargo, siempre tienen datos sensibles. Y notamos que cuando querés cuidar esos datos tan sensibles, ahí es donde aparecen estos aspectos donde no somos tan buenos, ¿no? En esto de la protección por capas, segregar los roles de quienes hacen múltiples funciones. En el IBMI nos encontramos con personas que, vos preguntas, ¿cuántos administradores hay de IBMI en la organización? 1, a veces te dicen medio, 2, con toda la furia. Claro, esa persona tiene muchos roles a cumplir, o sea, en su persona se solapan diferentes roles, ¿no? Y no es fácil o no segregan esos roles, claramente. Entonces, hacen todas sus actividades, ¿no? Con esa mezcla de permisos y de identidad. Hay poca limitación de los desarrolladores a producción, no se distinguen mucho los datos confidenciales, no se monitoriza, no se escanean virus. Bueno, esto es en los aspectos en los que debemos mejorar. ¿Y en qué me baso para decir esto? No, o sea, no lo estoy inventando. En Help Systems todos los años hacemos un estudio anual de la seguridad, donde mostramos estadísticas de los security scans que hacemos. Ustedes saben que en Help Systems ofrecemos gratuitamente hacer un security scan con quien nos lo pida. Y esta oferta la hago ahora en este momento. Si alguno de ustedes quiere hacer un security scan con nosotros, nos avisan y lo hacemos. Es una tarea de 5 minutitos hacer el scan, no es intrusivo, se puede hacer en pleno momento de actividad de negocio. Y lo que producimos es un informe donde se compara cómo está la seguridad del IBMI versus buenas prácticas y políticas de seguridad de mercado y que nosotros también establecemos en función de nuestro conocimiento. Entonces ahí comparamos los resultados en ese scan. Aquellas personas que quieren compartir el resultado del scan con Help Systems lo pueden hacer y pasan a hacer el muestreo de información que usamos para este estudio, ¿no? Con total confidencialidad, nunca se habla de nombres, pero sí nos sirve para obtener estadísticas de cómo está la seguridad. Y eso es lo que vemos en los IBMIs que escaneamos. O sea, cuando digo que, no sé, que la segregación de roles no está bien establecida, es porque lo vemos, ¿sí? Y el IBMI debemos protegerlo de este exterior. Ustedes saben que se dice claramente, ¿no?, que la conectividad con el exterior como máximo tiene 6 grados de separación. Como máximo. Yo casi me animaría a decir que lo más común es que tenga 3. Mi IBMI habla con algún servidor o algún file server, y ese file server quizás con una PC de usuario, y el usuario sale al exterior. Me animo a decir algo así, ¿eh? Así que bueno, a tener en cuenta esta conectividad. Entonces, sepamos que el trabajo de la seguridad es un trabajo continuo, donde trabajar con una sola vez no alcanza, ¿no? Donde es importante ir consolidando sucesivamente el entorno de seguridad con el que tenemos definido y con el que queremos trabajar. Y acá voy con otra encuesta más. Los voy a fastidiar una vez más con esta pregunta, donde digo que
básicamente les consulto dónde perciben ustedes que hay una mayor situación de riesgo, ¿no? Con los accesos desde las PCs. Pueden contestar más de uno. Los accesos desde las PCs y de la red, usuarios con muchos privilegios, desarrolladores, administradores. ¿Dónde creen ustedes que el mayor riesgo que ven hoy? ¿No? Así que les agradezco que están contestando. Y vamos a seguir nuestra charla un poco orientada en base a esta pregunta que les hago. Bueno, cierro, 3, 2, 1, cierro y comparto. Bueno, fíjense que fue surtidista la respuesta, ¿no? Pero el mayor riesgo o temor es usuarios con muchos privilegios, algo que veo muchísimo, ¿sí? En las organizaciones, y también, bueno, los accesos desde el exterior, especialmente ahora que estamos trabajando remoto la mayoría de nosotros, ¿sí? Así que, bueno, gracias por haber compartido esto, ¿no? Y vamos a abordar el tema de los usuarios con privilegios, sin duda. Seguimos. Entonces, próximo tramo, Honduras, Colombia. Y en este viajecito vamos a hablar de seguridad y protección. La charla la estructuramos así como en diferentes niveles. Vamos a hablar inicialmente de un nivel 1, nivel servidor. Vamos a hablar de la seguridad a nivel servidor. Y aquí vamos. IBM, release tras release, hace mejoras en el sistema operativo y muchas relacionadas a seguridad. Aquí tenemos la lista, bueno, de las versiones del sistema operativo ya no soportadas, pero miren un poco la historia de las mejoras que se han ido incorporando, ¿no? En 6.1 se agregaron muchos valores del sistema que hacen a políticas de contraseña, ¿no? Si permitís la frecuencia de cambio, si querés dar warnings por la complejidad de las contraseñas. Se agregó también la posibilidad de restringir la cantidad de sesiones por usuario. Eso es 6.1, hace mucho. En 7.1 se incorporaron otras cosas como la expiración a los perfiles de usuario, el cifrado de los ASPs, los field procedures, que fue una gran novedad, la posibilidad en la base de datos de cifrar columnas. En realidad el field procedure hace lo que quieras con la columna, pero desde un punto de vista de seguridad, esto se usa para el cifrado en reposo de la información de ciertas columnas, ¿no? Por ejemplo, no sé, datos de tarjetas de crédito, esto se usa mucho. Y en 7.2 se agregaron cosas como el RCAC, que tantas veces nos ha hablado Hernando Bedoya de esto, que es una función a nivel base de datos donde vos podés poner permisos por fila y columna. ¿Sí? Hay que hilar muy finito para llegar a esto, ¿no? O sea, para poder llegar a filtrar por fila y por columna la seguridad es porque ya tenés por lo menos la seguridad a nivel objeto bien configurada, ¿no? Y también se agregó una política de contraseñas, que es la All Create Change, que es muy interesante porque es la que exige a los administradores cuando resetean contraseñas o cambian contraseñas que cumplan con las políticas que las contraseñas deben tener, ¿no? Quizás era muy fácil cuando se vencía una contraseña o había que cambiarla, ¿no? Si vos ibas como un usuario final común, y que tiene que tener dígitos, y que tiene que tener letras, mayúsculas, minúsculas, caracteres y todo eso, pero si ibas como usuario administrador, hacías un Change User Profile y le ponías Amneris 01 y salían dándolo más bien. Bueno, con ese valor ya no están así. ¿Y qué pasó con las nuevas versiones del sistema? Las nuevas, las recientes. En 7.3, y bueno, y en 7.4 una mejora de eso, se agregó la Authority Collection. Esto es fantástico. Si no lo usaron, una tarde que estén aburridos, hagan unas pruebas de Authority Collection. Donde, y bueno, y de paso les cuento que en el material que tenemos en nuestra página hay material al respecto, donde vos le podés pedir al sistema operativo que bien o por usuario, y a partir de 7.4 por objeto, puedas registrar los accesos, ¿sí? Para los accesos que haga un usuario a nivel objeto, para que después puedas ver cómo está la seguridad. Entonces, por ejemplo, te va a decir, Amneris accedió al archivo 1.
los permisos que necesitaba eran de read, ¿sí? Para ese acceso que hizo. Y ella tiene all sobre el objeto, ¿no? Entonces, poder hacer ese análisis es genial, ¿no? Y te puede hacer tanto a nivel objeto como a nivel usuario. Y después en 7.4, bueno, se agregaron restricciones para todo lo que es las contraseñas de las service tools, se agregaron nuevos algoritmos de cifrado, que estos en el mercado van cambiando cada vez más y más, ¿no? Así que bueno, qué importante es estar en estas versiones del sistema operativo. Fíjense en nuestro estudio de mercado, que también hacemos anualmente, además del estado de la seguridad, preguntamos en qué versión del sistema operativo están. De hecho, esto es del año pasado, y el 6% estaba en 7.4, el 66% en 7.3. Buenísimo, es probable que hoy día estas cifras sean más alicientes. Y respecto al estudio de mercado, que lo mencioné así al pasar, este año no sé si ya lo lanzamos o estamos lanzando el estudio de mercado de este año, así que no se lo pierdan, participen seguramente en el material que les vamos a mandar cuando terminemos la sesión, les vamos a mandar la invitación. Bueno, entonces, manténganse en las últimas versiones del sistema operativo. Ahí tenemos la imagen de un Power 10, que lo puse así como gran novedad, se ven muy bonitos. Limiten el acceso físico al servidor, al Hardware Management Console, usen SSL o TLS para todo lo que sean conectividades, que las conexiones de usuarios sean únicas, y esto mucho hincapié, ¿no? Hoy cuando yo les decía que era importante mantener, digamos, de una manera homogénea la seguridad en todos sus aspectos, ¿no? No ser muy exagerados en la seguridad física y abandonar la seguridad lógica. Esto es un problema que veo muy seguido. El otro día hablaba con un cliente y me decía que tenía un aplicativo bancario donde el IBMI era su database server y toda la parte aplicativa estaba sobre otra plataforma. Entonces, la conectividad del application server al database server era vía ODBC y era siempre con un usuario genérico porque la aplicación manejaba sus conectividades. Hasta ahí todo bien. Pero después me dice, lo que pasa es que, bueno, ese usuario que se conecta desde el application server es un usuario muy poderoso porque así lo requiere la aplicación. Bien. Sí, pero mis operadores que lanzan la cadena nocturna de noche usan ese mismo usuario, porque claro, porque ya tienen los permisos, claro. Y ahí es cuando es el no. Ahí es cuando cada operador tiene que tener su usuario y después tendrá que tener los permisos necesarios para lanzar la cadena de cierre a la noche, puede hacer autorización adoptada, podrá tener permisos específicos, pero no debería ser el mismo usuario, ¿no? Así que todas las conexiones de usuarios sean únicas. Limitar las conexiones del QSCoffer. El QSCoffer no habría que usarlo de manera corriente. Consideren el single sign-on. El IBMI está muy bien preparado para el single sign-on, lo pueden hacer. Es muy común también ver en las organizaciones que tienen single sign-on para todas las plataformas menos para el IBMI. ¿Por qué? No sé, porque se cree que no se puede o porque hay menos skills para hacerlo. Lo pueden conectar en base a Kerberos y funciona muy bien. Consideren eventualmente autenticación multifactor, otra cosa que también es factible en el entorno IBMI. Y a cuidarse, digamos, de los usuarios especiales, ¿no? De los admins, ¿no? Generalmente cualquier hacker lo que busca es ganar una contraseña con privilegios, ¿sí? Lo ideal sería que los administradores de la plataforma no tuvieran all object, que no lo tengan, que lo tengan cuando hay que hacer un trabajo que sí lo requiere. Pero para 7x24 lo ideal sería que así no fuese, ¿sí? Los perfiles de administración deben ser auditados, la auditoría del IBMI es fantástica, lo activas y ya está, así que activarlo. Y sí tener un procedimiento para situaciones de excepción que siempre existen. En lo que respecta, les hablaba del multifactor, ustedes saben que en el IBMI la autenticación única por defecto es la del usuario y la contraseña, que es algo que vos sabés, tu usuario y tu contraseña. ¿Que se puede agregar otro factor? Sí, que muchas veces es algún factor de algo que tenés, algo de posesión o algo que sos,
¿no? Entonces quizás es algún token en, en tu teléfono, por ejemplo, o algún token virtual, un dispositivo físico, y si no, algo que sos, tu huella digital, tu reconocimiento facial. Esto también está disponible para el mundo IBMI, probablemente integrado con otra plataforma, pero es factible. Y de hecho, bueno, acá les hago un aviso comercial. En nuestro portafolio de Help Systems tenemos una herramienta de autenticación multifactor. Así que si les interesa, nos lo hacen saber y podemos hacer una demostración, una charla y bajar un poco a tierra esa posibilidad. Otro tema que también quiero poner foco hoy, que ya muchos de ustedes lo plantearon como un punto de riesgo, ¿no? Las conexiones desde el exterior, las conexiones de PC, ¿no? El acceso a través de la red es el mayor riesgo para el Power hoy, ¿sí? Y es increíble, pero se lo ve bastante poco resguardado, ¿sí? Y acá un llamado muy fuerte al resguardo, porque, claro, el IBMI, y el I viene de Integrated, ¿sí? El IBMI es una plataforma que tiene muchas cosas integradas dentro, entre ellas la base de datos de B2for ya viene intrínseca en el sistema operativo con todos los beneficios que eso trae de su eficiencia, de su confiabilidad. Pero claro, como ya viene dada, a veces se la ignora o se la desconoce o se la menosprecia. Entonces, es importante, ¿sí?, cuidar los accesos al IBMI porque la base de datos está ahí al alcance de la mano. Con un usuario y una contraseña, yo accedo al IBMI y la base de datos está ahí, disponible, más allá de los permisos a nivel objeto, ¿no? Y esto lo marco porque no es como en otras plataformas que instalás el motor de base de datos, que tiene su propia seguridad, que eventualmente la podés integrar a la seguridad del sistema operativo o no. Aquí está integrado de base. Entonces, claro, cuando lo miramos desde un lado de la seguridad, hay que tener controles, bueno, acá se plantean como controles compensatorios, o sea, esa apertura que tiene la base de datos hay que protegerla, ¿no? Entonces, claro, cuando vamos, como veníamos hablando hoy, cuando entras por la interfaz tradicional o la más antigua, que es la pantalla verde, vos tenés tus menús, tu seguridad de aplicación, restricción de línea de comandos, todo bien. Claro, cuando vas por interfaces no tradicionales, o diría más modernas, o DBC, FTP, DDM, comandos remotos, etcétera, claro, ahí se te queman las naves, porque ya el menú no rige, la restricción de las líneas de comando en muchos casos tampoco. Entonces aparece esta funcionalidad de los exit programs, una funcionalidad agregada en el sistema operativo hace un montón, ya no pueden decir ni en qué versión apareció, que son interrupciones que el sistema operativo da al lugar para que nosotros como administradores coloquemos allí un programa que define si una transacción sigue su curso o no. O sea, el sistema operativo se compromete a lo siguiente. Cada vez que viene una transacción del exterior, por ejemplo, FTP, cuando el sistema operativo detecta que llega, lo que hace es interrumpe y le da el control al exit program, que puede ser un programa escrito por cualquiera de nosotros y en cualquier lenguaje, que recibe parámetros de entrada, la IP de origen, el usuario, la transacción que quiera hacer, el servicio, y ese programa tiene la potestad de decir, además de auditarlo y de enterarse de que esa transacción está ocurriendo, puede decir, esta transacción sigue su curso o no sigue su curso, ¿sí? Entonces, con ese esquema, ¿sí?, lo que logras es un firewall transaccional. Es como que pones una malla alrededor del perímetro del IBMI, más allá del firewall que puedas tener a nivel red, que como decimos siempre, esto va por capas, ¿no? Esto es un firewall transaccional para tu IBMI, su caja, ¿no? Entonces, el exit program, que estará escrito por quien sea, por un programador interno, por una herramienta comercial, de hecho nosotros tenemos herramientas, una herramienta que se ubica en estos puntos, pero sea cual sea, ese programa puede auditar, que es muy bueno que lo haga porque el sistema operativo es un poco flojo nativamente en eso, y además controlar, decir si pasa o no pasa,
Una vez que la transacción pasa, ¿sí? Rige la seguridad del sistema operativo, ¿no? Está claro que en ningún momento vamos a violar esa seguridad, ¿no? Si, por ejemplo, por FTP lo que quiero hacer es escribir en una carpeta y la transacción, el exit program lo dejó pasar, para que yo pueda escribir en esa carpeta, no sé, si tengo permisos exclude, no lo voy a poder hacer, ¿no? Pero la transacción intentó ser ejecutada. Si el exit program dice que no, ni siquiera se intenta la ejecución. Y en nuestro estudio de seguridad, evaluamos, en base al Security Scan, quiénes tienen exit programs 1 o más, ¿sí? Los exit programs, si ustedes miran la lista de exit programs en su IBMI, son casi como 200. Sin embargo, los que están vinculados a los accesos externos son cerca de 30. ¿sí? Entonces nosotros lo que miramos en nuestro scan es si de estos 30, por lo menos tenés uno. Quizás, y esto yo lo veo cuando hacemos el scan, a veces encontrás clientes que tienen el exit point activado para FTP o solo para ODBC y los demás servicios no, porque claro, quizás es el servicio más sensible o de uso más frecuente. ¿no? Entonces, el 30% tiene uno o más, pero el 70% no tiene nada. ¿sí? Les diría que este es uno de los puntos primeros a atacar si hoy ustedes están en una situación de no tener exit points activados. Y acá, aviso comercial nuevamente, nosotros tenemos una herramienta para el control perimetral, para este firewall transaccional, que se llama Exit Point Manager. Si les interesa ver algo, me dicen y lo vemos juntos. Pasemos a otro tema también vinculado a los accesos externos, por eso lo pongo en este lugar. El IFS. ¿no? Es como un gran desconocido, es un poco un misterio. Y vamos a ver por qué. El IFS apareció también hace muchísimos años en el IBMI ante la necesidad de integrarse con otras plataformas. O sea, el IBMI tiene como sistema de archivos nativo las bibliotecas. Lo que nosotros conocemos como bibliotecas es un sistema de archivos propietario, no cumple los estándares POSIX, que son unos estándares de mercado, planteados fundamentalmente por la comunidad del Unix. Y como no cumple con esos estándares, se le dificulta la conectividad, ¿no? el convivir. Entonces, IBM, ¿qué hizo? Le agregó al sistema operativo una porción de un nuevo sistema de archivos, uno más, que es el Integrated File System. Integrated, ¿no? Otra vez. Que es un sistema de archivos POSIX. O sea, tiene la estructura de carpetas y subcarpetas, así bien arborescente. Claro, y para quienes conocemos la plataforma desde antes o cuando uno opera con la parte nativa, no usa necesariamente el IFS, usa el sistema de carpetas, de bibliotecas. Entonces, bueno, aparece este IFS que creo que un poco esta historia que conté hace saber por qué es un poco desconocido, y lo cierto es que tiene algunas cosas diferentes, ¿sí? Vos en el IFS está montado en el IBMI, podés desde estaciones de trabajo Windows, por ejemplo, compartir, mapearte discos que están dentro del IFS, porque justamente son sistemas de archivos compatibles. Estas carpetas, desde el lado del IBMI, hay que asegurarlas, porque por defecto no vienen aseguradas. La carpeta root, que es la carpeta raíz, está abierta cuando uno compra. Cuando toma un IBMI así como salió de fábrica, root está compartido. ¿sí? O sea, tiene una seguridad abierta. Entonces hay que asegurarla, pero no hay que ponerle exclude, porque si le pones exclude, el IFS lo cerraste por completo, no es la variante. Bueno, también hay webinars al respecto si quieren ahondar en este tema, ¿no? Pero bueno, en el mundo POSIX, la seguridad es read, write, execute, ¿no? Onda, el clásico asterisco RWX que uno puede ver en otras plataformas. Claro, en el caso del IFS, como está montado sobre el IBMI, el modelo de seguridad es como medio mezclado, porque tenés los permisos Unix, que son los orientados a este sistema de archivo POSIX. Pero después se te suma el IBMI, que pone sus condimentos, que tiene la seguridad de sus objetos, y estos no dejan de ser objetos, y después las propiedades de PC, porque también en el mundo Windows
aparecen propiedades que ni siquiera están en el mundo Unix. No sé, por ejemplo, el atributo read-only que tienen los archivos de PC, ¿sí? No se puede reflejar claramente con ninguna de las permisos y autorizaciones en los otros ambientes, o, por ejemplo, en Windows, que a veces también pones hidden. Bueno, ese hidden no existe para el IBMI ni para el Unix. Entonces, bueno, se arman un poco, este mix a veces hace que no sea tan transparente cómo se configura la seguridad. Volviendo a la carpeta /root, ¿sí? Por defecto tiene un valor que sería como public all, más allá de que el all no existe, pero sería semejante. Entonces hay que restringirlo. No hay que compartir root, ¿sí? Porque en root ves todo, ¿sí? Y algo importante, desde el IFS podés acceder a los objetos nativos. Si yo pongo barra qzip.lib, como dice ahí, barra amneris.lib, tengo acceso a la librería o la biblioteca Amneris nativa y veo los objetos. Y puedo manipularlos, puedo cambiarle sus permisos, ¿sí? Puedo borrarlos, puedo redenominarlos. Un virus, del mismo modo que puede infectar mis carpetas en Windows, puede infectar las carpetas en el IBMI y puede eventualmente tener consecuencias sobre los objetos, ¿sí? También, tema virus, lo voy a tocar ahora en un ratitito, pero sí es importante restringir el acceso a qzip.lib. De hecho, IBM, como sabe que esto es un tema sensible, agregó una lista de autorización especial, que es la QPFW Server, ¿no? Donde con esta lista de autorización vos podés decir quiénes o no tienen acceso a los objetos nativos desde el IFS, ¿sí? ¿Y por qué agregó esto? Porque hay muchas aplicaciones que no necesitan el acceso a los objetos nativos, ¿no? No sé, el NetServer, Java Tools, no hay necesidad de ver los objetos nativos. Entonces, bueno, esto es una forma fácil de restringir desde el IFS el acceso a los objetos nativos. Por defecto, trae Public Use. Recomendamos poner Public Exclude, pero bueno, con conciencia y teniendo una buena revisión del impacto que esto tenga, ¿no? Obviamente, si sos solo object, vas a poder ver los objetos nativos del IFS sin ningún problema. Es importante, en lo que respecta a todos los valores del sistema, revisarlos bien. Hay, no sé, más de 170, hay que configurarlos bien. En el Security Scan, que les digo que hacemos gratuitamente, revisamos los valores del sistema relacionados a seguridad y ahí les damos una recomendación. Así que, bueno, si tienen interés, ejecutamos el scan, como les dije antes. Advertencia importante, de fábrica no vienen óptimamente configurados los valores del sistema. Y otra cosa, pasando de versión de save, restore, cuando se migran las configuraciones, muchas veces los valores del sistema quedan obsoletos. Por ejemplo, el QSecurity, que es el nivel de sistema que está recomendado en 40, bueno, muchos lo tienen en 30 justamente por este ir y venir. Si ustedes quieren saber de cuáles son sus valores del sistema, muy fácil, hagan display sysval qsecurity y se los va a decir. Si quieren ejecutar un security scan para que hablemos de esto, sin problema. Fíjense, en el último estudio de seguridad, el 74% estaba en valor 40 o más, genial. Sin embargo, bueno, un 26 con mucho por trabajar. Lo mismo con la auditoría. Es importante que tengan los valores del sistema de la auditoría activados. El 84% en nuestro estudio de seguridad estaba con la auditoría activada y un 16% no. Entonces, ese 16% está ciego frente a la actividad del sistema. Fundamental activar la auditoría, aunque no sepan mucho cómo mirarla, eso lo irán aprendiendo, pero actívenla, porque si no ya están ciegos desde el primer momento, ¿no? Y también, algo que es importante observar,
si están auditando, fíjense si están auditando los eventos recomendados, porque muchas veces la auditoría les levantan ciertas herramientas. Le hace, por ejemplo, herramientas de alta disponibilidad que replican por software porque lo necesitan. Pero claro, esas herramientas levantan la auditoría en función de lo que ellas estrictamente necesitan. Con lo cual, quizás no activen acciones de auditoría que son interesantes para un auditor o para un responsable de seguridad. Entonces, asegurarse que los elementos son los recomendados, ¿sí? Muchas veces, cuando tienen la auditoría levantada, no tienen una política de retención clara, hay que salvar los receptores, ¿sí? Hay que revisar los datos de la auditoría proactivamente, ¿sí? Si no tienen los skills de IBMI para mirar esos datos, usen una herramienta de mercado, ¿sí? Y bueno, y acá hago un poco otro aviso comercial, otro chivo. Nosotros tenemos Compliance Monitor, una herramienta para todo lo que es reportería de toda la información, tanto de la auditoría y de la seguridad. Y tenemos además una herramienta SIEM, Event Manager, con un SIEM Agent, un agente que en tiempo real está mandando a una herramienta SIEM los eventos de seguridad. Así que, importante, sepamos lo que está ocurriendo en nuestro equipo. Y uno de los últimos temas que voy a tocar en este primer día de nuestro tour es el tema de los virus. ¿Sí? Las recomendaciones de las regulaciones es tener un sistema de control de malware, que sepas, que puedas escanear en tiempo real, que te notifiques en tiempo real, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, cuando nosotros leemos esto decimos, ¿y el IBMI tiene este problema? ¿Sí? ¿Puede infectarse? Y acá les muestro una pantalla, esta es nuestro motor de escaneo, una imagen de un resultado en un cliente donde tenía 250.000 objetos infectados en su IFS. El otro día una compañera nuestra hizo también un scan en un cliente haciendo una prueba de la herramienta y encontraron un archivo infectado, un archivo PHP, que estaba ahí hacía 9 años. 9 años infectado, con su actividad maliciosa que no era terrible, porque si no se hubieran dado cuenta de las consecuencias, pero estuvo activo durante estos 9 años. Y bueno, gracias al scan lo detectó. Acá lo que sí, pongamos algunos temas en blanco y negro. Los objetos nativos no pueden infectarse. Un CL no se va a infectar, un RPG no se va a infectar, un COBOL tampoco. Pero el sistema de archivos, el IFS, no es inmune, porque por su protocolo, por SMB, es vulnerable. Como puedo tener virus en mi PC, en un PDF de mi PC, puedo tener un virus en un PDF dentro del IFS. ¿Sí? Entonces, es responsabilidad de quienes estamos encargados de la seguridad de inmunizar, proteger, cuidar al IBMI. Entonces, que quede claro, si bien desde el IFS yo tengo acceso a la QSIS.lib, no pueden infectarse, ni tampoco cifrarse porque eso lo protege el sistema operativo. Pero si tenés acceso, si una actividad maliciosa en el IFS tiene acceso, ¿sí? Podría redenominar, puede borrar, porque borrar un objeto no es ilegal. Si tenés permisos, ¿no? Cifrar sí es algo que está, digamos, internamente prohibido, ¿no? Se pueden cifrar objetos dentro del IFS si son los no nativos. Un esquema de alta disponibilidad podría hasta complicarte la situación de una infección, porque si estás replicando el IFS y un objeto en la máquina de producción está infectado, cuando se replique se va a replicar infectado, ¿sí? O sea, y digamos, te destruye, si querés, tu plan de alta disponibilidad, porque la infección se propaga al sistema secundario, ¿sí? Entonces, bueno, también, ¿no? Hablando de DRPs, hoy hablábamos de plan de contingencia frente a un incidente de seguridad, esta posibilidad hay que tenerla en cuenta. El IBMI puede infectarse en su IFS. El sistema operativo no trae un motor de escaneo propio. IBM lo que hizo, ya también hace muchos años, como en el 2004,
dejó preparado el sistema operativo para que se le pueda montar un motor de escaneo nativo, ¿sí? Claro, el motor de escaneo nativo, al estar dentro, que tiene que ser un motor de escaneo de terceros, nosotros tenemos uno, trabaja dentro con el sistema operativo y también utiliza una tecnología basada en exit points, en puntos de interrupción. Entonces, cuando alguien abre un archivo, se escanea antes de abrirlo y cuando lo salva, se escanea. El sistema operativo registra sobre el objeto cuándo lo escaneó, si encontró virus o no, con qué base de firmas, con lo cual es bien óptimo, porque si yo voy a abrir un archivo que ya fue escaneado, que no se modificó desde la última vez que se escaneó y que tampoco cambió la base de firmas, no lo vuelve a escanear, es bien optimizado. Si un archivo se escanea y se detecta virus, el sistema operativo se notifica, lo marca como que tiene virus, es un atributo del objeto. Desde el Client Access Solutions, Access Client Solutions, vos podés ver los atributos de un objeto y te dice si está infectado, si no está infectado, cuando se escaneó por última vez. Bueno, también mucha información en nuestra web al respecto, hay webinars que yo hice también detallando mucho esto. Entonces, podés tener un motor de escaneo. Y acá, muchos clientes me dicen, bueno, pero no, yo sabes lo que hago, uso mi antivirus de Windows, ¿no? Porque en definitiva los virus son los mismos, ¿eh? No es que el IBMI tiene virus distintos, son los mismos. Entonces dicen, uso el mismo que ya tengo, mapeo las carpetas que quiero escanear del IBMI desde mi PC, desde mi servidor de antivirus, y listo. Y no sé, una vez al día, 2 veces al día, escaneo esas carpetas. Bueno, esta es una aproximación un poco desacertada. ¿Y por qué? No es tiempo real, con lo cual me voy a enterar de una infección cuando corre el scan, una vez al día. La conexión que tiene que haber entre el servidor de antivirus Windows y mi IBMI requiere un usuario poderoso para poder leer la información, con el tráfico de la información, porque el servidor tiene que leer la información del IFS, traerla, escanearla y volverla, ¿no? Entonces, todo ese tráfico es en exceso. Si se encuentra virus, el IBMI ni se entera, porque el servidor de antivirus a lo sumo, no sé, lo borra el objeto y el IBMI va a ver un borrado, pero nunca se enteró de que fue infectado, entonces no va a poder prevenir ninguna acción. Cuando vos lo haces con un motor nativo y un objeto queda marcado como infectado, el sistema operativo no te va a dejar salvarlo, no te va a dejar restaurarlo, no te deja descargarlo, ¿no? Entonces tiene como elementos propios para actuar. Así el IBMI es como el convidado de piedra que no puede hacer nada y que ve que las cosas pasan, ¿sí? Bueno, así que antivirus de Windows aplicado al IBMI realmente es poco eficiente y además, en general, estos antivirus te cambian la última fecha de cambio de los objetos, con lo cual si tu esquema de backups es incremental, te lo va a afectar, no así con el antivirus nativo, etc. Así que no es buena opción el antivirus de Windows, ¿sí? Y acá el otro chivo comercial, tenemos un antivirus nativo. Tenemos una alianza Help Systems McAfee, ellos nos proveen la base de firmas y toda la heurística, así que, bueno, un líder de mercado en este tema, y logramos poner este motor dentro del IBMI. Bueno, este primer tramo del viaje ya viene concluyendo, así que les voy a pedir, ya estuve hablando de 1 hora 23 minutos, increíble, los que siguen ahí, gracias por la fidelidad de haberse mantenido tantos minutos conectados. Les voy a hacer una encuesta rápida un poco respecto de cómo los podemos ayudar, si es que quieren, si quieren organizar una reunión con un experto en la plataforma para hablar del tema que sea, y en este caso el experto puedo ser yo, sin problema. Si quieren hacer un security scan gratuito, nos lo hacen saber. Si por ahora, bueno, no necesitan ayuda, muchísimas gracias por su participación. Algunos temas respecto. Mañana retomamos, misma hora, y vamos a continuar con nuestro viaje por los diferentes países de habla hispana. Vamos a tocar otros temas. Hoy vimos la seguridad a nivel server. Mañana vamos a tocar la seguridad en planos más altos, ¿no? Nivel 2, nivel 3, y vamos a
a introducir otras temáticas, y vamos a tener la dinámica de hoy, lo mismo, la sesión va a ser grabada y después le vamos a mandar todos los materiales. Así que, bueno, les agradezco mucho la asistencia. Nos quedamos en Colombia. Tengo ganas de quedarme en Medellín, una ciudad que me encanta, así que bueno, nos quedamos en Medellín. Y todos tienen que descender de la aeronave porque hasta mañana no volvemos a despegar. Prometo de aquí a mañana revisar todo el chat de preguntas y poder dar respuesta quizás algunas por escrito, o si no, las puedo retomar mañana en algún momento para ir respondiéndolas. Así que muchas gracias y hasta mañana.